Hola amigos, hoy estoy muy contenta porque estábamos a punto de editar un nuevo libro que lleva como título Palabras que pudieron ser otras. Editorial Vici Guerra, colección Metáfora. Tengo frente a mí a Salomé Audicio, que es mi hija y la traductora oficial de mi poesía, de varios de mis libros. Está muy interesada en hacerme algunas preguntas, de modo que, bueno, me gustaría compartirla con ustedes. Adelante, Salomé. Bueno, a ver, una de las primeras preguntas que te quería hacer es, ¿qué te gustaría que le quedara al lector después de leer este poemario? Bueno, la inquietud de la búsqueda de la luz que vivifica. Muy bien. ¿Hubo alguna parte del libro que fuera especialmente difícil de escribir? Para nada. La dificultad radica en transitar las emociones previas a la escritura, las sensaciones que golpean en mi interior. Lo demás es soplo de vida y reparación, es poesía. ¿Cómo nació el título? ¿Qué significan para vos esas palabras que pudieron ser otras? Bueno, palabras que pudieron ser otras, como título, fue pensado sabiendo que el lenguaje no es estacionario, que cambia permanentemente, que es infinitamente flexible, y porque los humanos variamos constantemente sentimientos y posturas. ¿Y hay algún poema que consideres el corazón del libro? El corazón del libro es mi propio corazón sobresaltado frente al poder de la palabra. El libro tiene una estructura. ¿Cómo decidiste la organización de la estructura del libro y qué intención hay detrás del orden de los poemas? Sí, imagino que los poemas son rayos que van en diferentes direcciones, entonces pretendo que la iridiscencia de esos rayos lleguen al lector desde el terreno donde fueron concebidos y donde transitan en este momento. A mí me parece que es una forma de agilizar la lectura y la comprensión. Muy bien. Ahora vamos a hablar de algo un poquitito más personal. ¿Cómo es tu rutina de escritura? ¿Escribís a mano, en computadora? ¿Hay algún momento específico del día? ¿Reescribís mucho o los poemas surgen de una forma cercana a la definitiva? Por otro lado, ¿cuál es tu relación con la autocrítica? No, no lo tomo como rutina. Para mí escribir poesía es una celebración que aparece frente a presencias tangibles y también frente a ausencias dolorosas que me asaltan. Entonces, sin proponérmelo, entiendo en algún momento del día, y por qué no también por la noche, que la palabra se enfrenta con una realidad cotidiana esgrimiendo herramientas simples, sencillas. Entonces, ¿qué tomo? ¿Qué toma la palabra y llega a mí? Toma la naturaleza, todo el entorno, todo lo que sucede alrededor, las guerras, los conflictos, el amor, el desamor, el dolor del otro, la vida en general, que me sucede a mí y que sucede también a las personas con las que me mantengo en contacto y a veces no tanto. También se ven guerras que por suerte están lejanas, pero son guerras, lastiman y horadan. Entonces, la vida se puede mostrar con toda su contundencia, pero en una forma simple, o puede mostrarse retorcida entre alfileres. Y yo todo lo veo, todo llega a mí a través de la palabra.
Recuerdo a María Zambrano. María Zambrano dice en alguno de sus textos que el poeta no le teme a la nada, porque todo lo tiene. Tiene lo que ve, lo que escucha, lo que toca. Entonces no puede tener el temor de que la palabra poética no va a surgir. Va a surgir frente a todo eso que la vida le muestra, le presenta, y eso a su vez se mezcla, se amalgama con el propio interior del poeta, con los propios sentimientos y sensaciones, con los fantasmas que visitan al poeta, ¿por qué no? Entonces, cuando surge esa unidad poética que es el poema, es todo libre, es todo abierto, es lo que se vio, lo que se tocó, lo que el perfume mezclado, y entonces surge a partir de una realidad, por supuesto. Pero ahí está el poema. Entonces, además siento que en el poema puedo ser todas las Teresas que yo quiero ser. Puedo ser la que realmente soy, pero a su vez me puedo fusionar con todas las mujeres del mundo, con los hombres, con los niños, a veces esos niños sin rostros de la guerra, esos niños que están sufriendo. Y me pega mucho. Yo soy fiscal internacional de derechos humanos, por supuesto que es un tribunal de conciencia, pero me hace muy bien participar de ese tipo de situaciones y bueno, descubrir, avisar, abordar todas esas cosas que se ven y que a veces son negadas. Entonces, por supuesto que la palabra me da alas y el yo, mi yo íntimo, se transforma en nosotros. Uh-huh. Esa vendría a ser la Teresa frente al mundo. Esa fue, claro. Pero, ¿cuál es tu relación con vos misma? ¿Cómo es tu relación con la autocrítica? ¿Cómo autoevalúas vos tus poemas? Yo soy muy severa con las correcciones, terriblemente severa, porque lo miro como míos que son, pero a su vez como si no fuera mío. Tengo tantos años de docencia que cualquier sobresalto que me pueda dar el verso en el momento de la lectura, porque surge rápido, surge como una eclosión, como un asalto, la palabra me asalta y no pienso demasiado, escribo, y entonces, bueno, y escribo en papel, y eso creo que también fue parte de tu pregunta, Uh-huh. y con lápiz. Hace un tiempo que estoy escribiendo con lápiz negro. Bueno, ¿por qué con lápiz negro? no sé, tal vez al principio lo tomé porque era lo que tenía más a mano y como escribir poesía generalmente se muestra como una urgencia. Hay que hacerlo aquí y ahora. Y hablamos mucho de la parte emotiva, de todo lo emotivo que te mueve para escribir tus poemas. ¿Hay algún poema que te haya costado más incluirlo por su carga emocional? ¿Te resulta difícil compartir tus poemas más íntimos? Bueno, el poema es una apertura total, el poema no tiene límites. Entonces, la realidad llega al papel como una verdad transformada, porque de lo cotidiano, de lo que veo a mi alrededor, de lo que me golpea, y por qué no decirlo así, tomo lo simple, lo angelado, y al final se concreta un poema que en realidad no es lo que yo vi, o no es lo que me golpeó en ese momento. Vaya clara el uso de la palabra golpear, ¿no es cierto? Sentir, entrar en mí. Entonces, las emociones, al estar escrito, esa realidad transformada, como dije anteriormente, dibuja o desdibuja el sentimiento y lo pone de diferentes maneras. Bueno, ahí también recuerdo ahora el tema del título.
que las escenas desencadenantes pudieron ser otras. Es un nudo, hay una raíz. Pero después se forma una red que se confunde lo humano personal con lo humano de otras personas. Yo, por ejemplo, uso con mucha frecuencia en todos mis libros, este es el número 12, la idea de máscara. Y nunca en mí la máscara ha sido hipocresía. La máscara es pensando la vida como el tránsito en un escenario. Cada máscara que yo utilizo, o la idea de máscara que utilizo en la poesía, viene a ser como la máscara que se van cambiando, las máscaras que se van cambiando para la diferente interpretación de distintos actos. Entonces, es actitud, es una actitud particular, porque yo soy yo, pero también soy el otro, el que late a mi lado, el que siente más o menos las mismas cosas. Y a veces mi poesía suena autobiográfica. Por supuesto que en parte lo es, pero mi biografía no podría ensamblarse con la biografía de otros semejantes. Yo creo que sí. Seguramente, me imagino que aparte debe haber varios poetas o libros que hayan influido especialmente en tu camino como escritora. ¿Qué nos puedes decir? Desde luego. Por supuesto que nadie de mi generación podría negar la influencia de Neruda. Íbamos y veníamos con su palabra, con sus versos, soñábamos con sus ideas, con sus obras, esgrimíamos a aquella edad de 14, 15, 17 años sus mismos ideales, por supuesto, pero con la lectura y con el trabajo y con el compartir con amigos y otros poetas, uno va agregando, sumando, y entonces nos quedamos ahí, ¿y qué pasa? Aparece Octavio Paz y Borges, y a ver, Olga Orozco, a ver, ¿qué más puedo decir? Hasta he cruzado el Atlántico muchas veces para encontrarme con los poetas rusos. Me encanta realmente Vladimir Mayakovsky, Marina Tsvetaeva, y así, también en Italia, Quasimodo. Eso no se puede negar, es la influencia de todos, Walt Whitman, bueno, y, y con ellos es Rapón, por ejemplo. Ni hablar de Hölderlin. ¿Y siempre fue el verso? ¿Cuándo supiste que la poesía sería tu modo de expresión y no otro? Qué buena pregunta, eso es un regalo. Creo que sí, creo que es un regalo que traigo desde niña, porque mi madre era una gran lectora y siempre antes de dormir leía poesía de los poetas consagrados. Y creo que lentamente o tal vez de golpe, eso no lo recuerdo porque era demasiado chica, entendí que yo podía ser ese o esa del verso que estaba plasmado en esas palabras, que a mí podía pasarme eso y que cómo sería escribirlo yo. Y bueno, un día probé desde muy pequeña, desde muy, muy pequeña. ¿Cuál crees que es tu rasgo distintivo como poeta? Bueno, me inclino por arriesgar la idea de que mi obra abunda en símbolos que evocan emociones intensas, porque realmente son intensas. Yo me comprometo mucho con la realidad, que todos los días me sobresalta, ¿sí? La justicia, la solidaridad, el eterno amor infinito, todo eso está en mí, lo observo y lo plasmo en el papel. Y por supuesto que alzo mi voz y doy testimonio de las hostilidades que día a día
se ven en este mundo. Pero especialmente para esto, para esta pregunta, prefiero la opinión externa. Entonces voy a compartir con ustedes un texto de mi maestra Esther de Izaguirre con referencia a mi poesía. Y cito: no sería antojadizo considerar que Teresa Palazzo Conti en sus libros ha escrito un solo gran poema de canto a la vida, a sus palpitaciones exultantes, que otorga dones y los quita, con el sentimiento que da vida al recuerdo y el temple de ánimo que asoma detrás de las palabras. Fin de cita. La figura de la madre, el cuerpo, el paso del tiempo y el duelo aparecen con fuerza. ¿Cómo abordás estos temas tan personales? Yo estoy convencida de que puedo hacerlo porque cuando me visita la poesía, porque es ella la que me busca a mí y no al revés, hay un murmullo muy cercano que me impulsa. Y escribo, y escribo, y escribo, sin saber a dónde terminará la palabra y empezará el vacío. Y vos mencionaste 4 palabras: madre, cuerpo, tiempo y duelo. Yo podría acompañar a cada palabra con una reflexión también de una palabra. Podría decir madre, alimento; cuerpo, casa; tiempo, desvelo; duelo, aprendizaje. En varios poemas la naturaleza es protagonista. ¿La naturaleza para vos es un refugio, una metáfora o una forma de decir lo indecible? La naturaleza es esa maravilla que se me presenta como un cuadro, que se va pintando, que nunca está estático, que está siempre en armonía y en movimiento, para mostrarme la magnificencia y la grandeza del universo. Es una paleta de colores y sonidos que me rodean permanentemente y que yo no puedo dejar de ver. Y en cualquier terreno donde yo esté ubicada y mirando la naturaleza, aparece mi caballo. Mi caballo dorado, mi alazán. Él siempre regresa. Y yo lo espero. Y me emociono, como ahora. ¿Cómo sentís que el dolor se transforma en palabra poética? Bueno, porque la poesía me da alas y a la vez me da contención. Puedo elegir los vientos que me impulsen o la casa donde albergarme. La poesía me contiene permanentemente. Y hablando de eso, ¿qué representa para vos la figura de la madre poesía? ¿Es una entidad creadora, protectora o ambas? Como toda madre, la poesía es luz y amor. Aparece en el exacto momento cuando se necesita y también sabe estar en silencio. La poesía puede desempeñar la función de unir, convocar, enmendar y puede gritar. Creo que mi poesía lo que más hace es gritar. Gritar para pedir auxilio, gritar para denunciar, rompiendo toda regla y olvidándose totalmente de la cordura. Hablando de romper las reglas, ¿cómo definís tu relación con el lenguaje poético? ¿Te dejás llevar o lo abordás desde una lucha? Pero es que el lenguaje camina a su antojo. Está evidencia las emociones que yo tengo en mi interior.
pero hablo con palabras que aparecen, me visitan, me buscan exactamente en el momento que más las necesito y resiste. La poesía resiste y funda en roca una estructura sanadora, porque alcanza impensados lugares, se divide en hemisferios y a su vez tira, expulsa palabras de libertad, porque es testimonio y es espejo, porque es apertura y a su vez es equilibrio. ¿Y qué importancia tiene la cocina, la costura, el universo femenino cotidiano como espacios de memoria en tu poesía? Espacios de memoria, esa construcción me lleva directamente a la cocina de mi casa de infancia, donde por supuesto está mi madre con sus actividades, su costura, sus botones de diferentes formas y colores, el olor de la comida casera, los dulces, que siempre abundan en tiempo los cuidados. Es mucho el tiempo que recuerdo que mi madre pasaba para que un dulce fuera realmente lo que tenía que ser, en un azúcar pegajosa y transparente, y sus manos estaban siempre en movimiento, dispuestas para el trabajo o el abrazo. Es difícil mencionar todas estas situaciones, ¿no? De todas estas reliquias, diría yo, que están adentro de mi memoria, de mi corazón, y que, bueno, agradezco esta pregunta, Salomé, porque me lleva a un lugar donde fui absolutamente feliz. Y bueno, quiero justamente este recuerdo dedicárselo a mi madre, que era una gran lectora y no puede estar fuera de este libro. Algunos poemas muestran una fuerte presencia del dolor. El dolor, la locura, la enfermedad, el abandono. ¿Es la poesía una forma de canalizar esas experiencias? A ver, el dolor, la locura, la enfermedad, el abandono. Yo creo que hay un permanente fluctuar en estas entidades al recorrer tantos años de vida. Creo que se enfrentan los opuestos, recuerdos con olvidos, la luz con la sombra, la espina con el bálsamo, el milagro de nacer con la desventura de morir. Todo se enfrenta. Entonces, a veces estoy suspendida en un columpio que me acerca, me acerca, me acerca, me acerca al espejo, y otras veces me aleja. Entonces se acerca a una brecha de vacío, donde no puedo estar ajena. Yo creo que de la única manera que puedo atravesar todos esos miedos es de la mano de la madre poesía, que me distancia cuando estoy inmersa en palabras. Yo siento que me distancio de la perturbación y me siento sostenida. Y aquí recuerdo a Hölderlin, el poeta de la locura, que en su locura, cuando escribió a Las Parcas, tiene una reflexión que me pareció maravillosa. Y dice, por una vez, dice Hölderlin, habré vivido como un dios. Y más no hace falta. Otros poemas expresan una dimensión casi clínica del sufrimiento. ¿Qué te llevó a escribir desde ese lugar tan físico del padecimiento? Bueno, porque la poesía es transformación, la poesía es belleza. Entonces, el vuelo de la palabra me transporta al lugar donde yo puedo encontrar la blancura, si no la tenía, puedo encontrar el agua que limpia, puedo encontrar la claridad, puedo enfrentarme y analizar la fe que me permite ser otra,
por supuesto que después volver a mí para encontrarme otra vez con las aristas cortantes que nos atraviesan permanentemente en la vida. Pero ya estuve en el lugar donde me nutrí de lo que necesitaba para renovarme. En ocasiones denuncias la violencia con crudeza poética. ¿Qué te motivó a tratar ese tema desde lo lírico? Creo haber dicho antes en esta charla que siempre me estoy condicionando con el entorno. No puedo no ver. Es decir, el entorno, todo lo que pasa alrededor me condiciona. Entonces, siento que la mayoría de las veces me hiere. Bueno, y aquí aparece Alejandra Pizarnik, donde dice: escribir un poema es reparar la herida fundamental. ¿Y por qué no? Posiblemente sea eso. Me sirva para reparar. Me siento contenida en ese momento y me parece que es una forma de acercarme a ese entorno, pudiendo ser, al escribir, la voz del que calla, porque el que calla tiene sus motivos para callar. El que calla lo hace por miedo, lo hace por vergüenza. Entonces, la palabra poética me da la fuerza para denunciar y las armas para combatir. El poeta tiene la obligación de manifestarse, de alzar su voz, de dar testimonio, de ser apertura a conductas que consoliden cimientos de justicia, de solidaridad. Yo estimo que el poeta que habla debe hacerlo y debe ser la estabilidad que vaya en búsqueda del rescate de los valores que están transformados, están heridos, están oscurecidos por la intolerancia, por la confusión, por la desigualdad que día a día vemos a nuestro alrededor. Recorriendo las páginas del libro, vemos que la mujer tiene un lugar particular. ¿Cómo describirías vos el lugar de la mujer en tu poesía? La mujer centro, la mujer núcleo, la poesía médula y fundamento. Yo creo que ambas, mujer, poesía, desempeñan en la vida un papel primordial, un papel de sanación, de contención. Y entonces, tal vez hablar de esto que yo prefiero sea algo que, bueno, lo descubran los lectores, qué es lo que quise decir y a dónde quiero llegar con mi palabra. Pero son temas complejos, multifacéticos, pero lo que sí sé, que tanto la mujer como la poesía se expresan con valentía. Muy bien, me gustaría hacerte una última pregunta. Hay una crítica social muy presente en algunos poemas, en ocasiones vinculada a la marginalidad. ¿Qué te impulsa a escribir sobre lo que se oculta socialmente? El ser humano marginal no puede superar su condición por sí mismo. Y si la sociedad lo expulsa o lo discrimina, la integración de ese ser humano marginal es prácticamente nula. ¿Sí? Entonces, esa injusticia, yo lo considero una injusticia, me lleva a poetizar lo periférico, la pobreza, el hambre, la soledad, y creo y espero que ese acercamiento, ese grito del poeta, despierte una conciencia de cambio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por responder a
a todas estas preguntas. Espero que esto ayude a que el libro llegue a los lectores de otra manera, más cercana, que te conozcan un poquito, como te conozco yo. Gracias, mamita. Bueno, gracias también a vos, Salomé, porque gracias a tus traducciones, vos que también vivís de palabras, hemos podido llevar parte de mi trabajo a muchos países del mundo y hemos podido compartir de esa manera en los lugares donde no son de habla hispana. Gracias a la editorial Vinci Guerra y a todos los lectores por entrar en mi mundo de palabras. Muchas gracias.